sé en qué punto España conseguirá al fin quitarse todo el polvo de su historia negra. No sé en qué punto España conseguirá por fin olvidar su belicosidad. No sé en qué punto España conseguirá por fin que no le pese ese proceso tan cruel que significó la guerra civil, pero sobre todo la dictadura que vino después. No sé en qué punto España conseguirá por fin dejar a un lado a Francisco Franco. Y digo esto porque Franco, el dictador, el tirano, que gracias a Dios, lo digo abiertamente, gracias a Dios lleva muerto más de 50 años, casi 50 años, sigue muy presente. Y no sigue muy presente porque se haya planteado una ley de memoria democrática, no sigue muy presente porque haya personas que pretendan recuperar los derechos de sus antepasados que les fueron hurtados, que les fueron robados. No sigue muy presente porque estemos en un momento de político de extrema violencia verbal. No sigue muy presente porque esté de moda eso que llaman guerra cultural y que no es más que barriobajerismo político. Porque esa guerra cultural no se apoya en argumentos, sino que se sustenta en una oratoria agresiva y se sustenta, sobre todo, en la barbaridad. A ver quién dice una barbaridad mayor respecto de su adversario político. Franco sigue muy presente porque ha dejado una herida tremendamente abierta en el imaginario colectivo de este país. Y porque España aún ha sido incapaz de condenar una dictadura de casi 40 años. Una dictadura que ocasionó decenas, cientos de miles de desaparecidos. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la guerra civil, en la que tropelías, en la que salvajadas cometieron todos. Todos, sin excepción. Una cosa es la guerra civil, que a todos nos debería de avergonzar, que vino provocada por un golpe de estado militar, no surgió de la nada. Y otra fue la dictadura. 40 años casi de represión, de muerte. Sí, de muerte también. Y aún hoy, algo que es imposible que suceda en Italia o en Alemania, aún hoy se hace apología de Francisco Franco. Aún hoy es imposible resteñar la herida abierta, el cisma creado por Franco. Vivimos en un tiempo en el que además hay un determinado partido político que desde la democracia que no existió en los tiempos que ellos añoran, la mayoría sin haberlos vivido, desde esa democracia pretenden acallar la voz de quienes estuvieron silenciados durante casi 40 años. Ese partido es Vox, generador de odio hasta el punto que parece desean que volvamos a liarnos a tiros, hablando mal y pronto. Solo hay que ver parte de la intervención de uno de sus diputados, el señor Sánchez del Real, hace unos días, la semana pasada,
cuando se hablaba de presupuestos generales del Estado. Cada día más, porque aquí estamos hablando del apocalipsis comunista, que es que vienen hasta con el símbolo comunista, lleno de sangre, no, oye, entre otras cosas de comunistas, porque la mayor afición que tienen los comunistas es matar a otros comunistas. Pero ¿saben lo siguiente a por lo que van? A por los tibios, que con el... ¿En qué punto España saldrá de eso? Ese lenguaje, esa oratoria que utiliza ahí el señor Sánchez Real no es una rara avis, no es algo puntual. Es el conflicto verbal, el conflicto de odio en el que pretende sumergirnos Vox, y lo está consiguiendo. Yo les voy a contar una historia muy personal. Es la guerra de mis abuelos, que no fue que se pelearan, como dijo el señor Alberto Núñez Feijóo también hace unas semanas. Puede servir la acepción pelea, pero no la idea que quiso lanzar el señor Feijóo. Es decir, se pelearon como dos niños en un patio de un colegio. No. El abuelo de mi padre, Lucas, luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil y tuvo que marcharse a Francia. Y en Francia fue capturado por los nazis y fue llevado a Mauthausen, campo de concentración. Murió en Gusen, otro campo de concentración nazi. No se sabe dónde están sus restos. No se sabe. Su mujer, la abuela de mi padre, tuvo que abandonar Peñarroya con lo puesto en una mula, con hijos pequeños. Alguno perdió la vida por el camino hasta la capital, hasta Córdoba. Esa es la guerra de mis abuelos. La guerra de mis abuelos es la misma en que el abuelo de mi madre fue traicionado por sus trabajadores, o por los trabajadores de su mujer, que era quien tenía un estatus social importante y una hacienda en Pozo Blanco. Murió traicionado cuando intentaba ayudarles, jornaleros, y estos le entregaron a la República. Y la República, junto con otros habitantes de Pozo Blanco, lo llevó a Valencia, donde ya estaba la capital de España, a Paterna, y fue fusilado. Porque sí, su mujer, la abuela de mi madre, fue encarcelada por pertenecer a Acción Católica. Y su padre, y su tío, y sus tías, mi abuelo, mi tío abuelo y mis tías abuelas, estuvieron a punto de ser lo que se llama niños de Rusia. Esa es también la guerra de mis abuelos. En una cuneta está el cuerpo del abuelo de mi madre, fusilado vilmente por la República. En otro lugar desconocido se encuentran los restos del abuelo de mi padre, muerto en Gusen por haber defendido los ideales republicanos, que no comunistas, republicanos. ¿Es a eso a lo que nos quiere volver a llevar determinados sectores de la sociedad española? Yo, desde luego, no estaré dispuesto jamás a entrar en esa confrontación brutal
que hoy en día existe dialécticamente hablando y que algunos parecen pretender llevar a las armas. Y no lo haré desde la convicción más absoluta de que Francisco Franco y todos sus aláteres tienen que ser repudiados por la democracia española, porque ningún país democrático puede sostenerse en pie sin acabar con la apología, por muy pequeña que sea, por muy minoritaria que sea, de una dictadura. Es mi pensamiento. A través de la guerra de mis abuelos, que ojalá jamás se repita. Buenas noches. Sed felices y procurad que los demás también lo sean.